Luego de declarar la independencia, era imprescindible dictar una constitución. Había que reemplazar las leyes de España por otras nuevas para que el país que había surgido pudiera organizarse. En 1817, el Congreso se trasladó a Buenos Aires y en 1819 sancionó una constitución que fue rechazada por muchas provincias por ser unitaria, es decir, que proponía una forma de gobierno centralizado que gobernara todo el país. La mayoría de las provincias eran partidarias del federalismo, que defendía las autonomías provinciales, es decir, el poder de cada provincia de elegir a sus gobernantes y dictar sus propias leyes. Así, durante años, los unitarios y federales se enfrentaron en sangrientas luchas. En 1820, los gobernadores Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos organizaron un ejército y derrotaron a las fuerzas de Buenos Aires. Así lograron que se disolviera el Congreso y que cayera el directorio, con lo que desapareció el gobierno central. Es decir, para todo el país, y cada provincia pasó a gobernarse a sí misma. Cada gobernador se convirtió en el dueño de los destinos de su provincia, tenía el poder de dictar leyes y era el jefe de sus ejércitos. La mayoría del pueblo, muy castigado por las guerras, apoyaba incondicionalmente a estos jefes que les prometían defender los intereses de su provincia. Por ello, a muchos gobernadores de esa época se los llamaba caudillos. Tras la caída del gobierno central en 1820, Bernabé Araoz fue nombrado gobernador de Tucumán y de inmediato reunió un congreso para dictar la constitución provincial. Esta primera constitución estableció como forma de gobierno una república libre e independiente y también que el gobierno sería ejercido por un presidente. Los enfrentamientos civiles no permitieron que esta república durara mucho tiempo. En 1821, un levantamiento militar sacó a Bernabé Araoz del gobierno y dejó sin efecto la constitución. Con todo esto comenzó una etapa de guerra civil y de permanentes levantamientos armados de unitarios y federales que no permitieron que ningún gobernador tucumano durara mucho tiempo en su cargo. En medio de estas luchas, Bernabé Araoz volvió al gobierno, pero fue fusilado en 1824 en la localidad de Trancas. En 1831 triunfaron los federales y se conformó la Confederación Argentina. A partir de entonces, en las provincias hubo gobiernos partidarios del federalismo. En Buenos Aires, el gobernador federal Juan Manuel de Rosas obtuvo muchísimo poder e influyó en el resto de la Confederación. Así, mandó a perseguir a todos los que se consideraban enemigos, incluso fuera de la provincia que gobernaba. Muchos unitarios tuvieron que huir del país o esconderse para no ser apresados o, peor aún, asesinados. El dictado de una constitución era fundamental para organizar definitivamente el país y alcanzar el orden y la paz entre las provincias. Cansado del control que ejercía Rosas desde la gobernación de Buenos Aires, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, lo derrotó en febrero de 1852 en la batalla de Caseros y Rosas tuvo que abandonar el país para siempre. En 1852, todas las provincias, menos Buenos Aires, enviaron sus representantes al Congreso en Santa Fe, que finalmente sancionó la Constitución Nacional de 1853. Se creyó entonces que al fin se lograría la unión de todas las provincias argentinas. Sin embargo, Buenos Aires no estuvo de acuerdo y se separó del resto de las provincias en 1861, cuando el país se unificó definitivamente. ¿Qué había pasado mientras tanto en Tucumán? En 1856, durante el gobierno de José María del Campo, se dictó una nueva constitución provincial de acuerdo con los mismos principios que la Constitución Nacional. Los primeros gobernadores constitucionales se vieron amenazados por la permanente conspiración de Gutiérrez, quien había sido gobernador de Tucumán y era aliado de Rosas, quien invadió la provincia en reiteradas ocasiones. Finalmente, en 1861, las fuerzas de Gutiérrez fueron vencidas y Tucumán entró en un periodo de paz.